Bien, pues vamos entonces a Mateo capítulo 7. Continuamos con nuestro estudio de este precioso Sermón del Monte, como se le conoce. Y estamos acercándonos a su final, al desenlace de este sermón. Hoy es domingo 10 de octubre del 2021 y estaremos centrándonos en los versículos 15 al 20, Mateo 7 del 15 al 20, titulado este mensaje, El peligro de los engañadores, el peligro de los engañadores. Así que acompáñenme por favor ahí en su Biblia, capítulo 7 de Mateo, versículos, vamos a leer desde el 13, que cubrimos la semana pasada, hasta el 20. Dice así la palabra de Dios: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los versículos 13 y 14, Jesús acaba de advertir del peligro de no entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Él dijo: entren por la puerta estrecha, porque si no lo hacen, estarán entrando por la puerta ancha y continuarán por el camino amplio que conduce a la perdición. Hay una sola puerta que conduce al reino de Dios, y esta es Cristo. Cristo dijo de Él mismo que Él es la puerta. Hay un solo camino dentro del reino, el cual es la vida de sometimiento al señorío de Cristo. Lo que menciona aquí como el camino angosto. Solo este camino lleva a la vida. El otro, al que se entra por la puerta ancha, conduce a la perdición, a la condenación eterna en el infierno. En el desenlace del Sermón del Monte, Jesús advierte acerca del peligro de ser engañados para no entrar precisamente por la puerta estrecha y creer que vamos por la ruta correcta, cuando en realidad nos dirigimos a la catástrofe. Presenta de aquí al final del capítulo 7 tres peligros específicos de ser engañados. Tres peligros específicos de ser engañados. Número 1, el peligro de los falsos profetas. Dice: cuidado con los que te pueden desviar, versículos 15 al 20. En segundo lugar, el peligro del activismo religioso. Cuidado contigo mismo, versículos 21 al 23. Y en tercer lugar, el peligro de oír y no obedecer. Cuidado con solo escuchar y no responder, versículos 24 al 27. De una manera clara, firme y amorosa, el Señor Jesucristo nos advierte acerca de estos peligros que enfrentamos para caminar por la ruta, la única ruta que conduce a la vida eterna, de tal manera que podamos identificar y apartarnos de ellos para seguir por el camino correcto. Para que esto suceda, es necesario que hagamos un análisis profundo de nuestra condición.
Y no decir, pues esto no me aplica a mí. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por esta actitud orgullosa, por este exceso de confianza, por la que muchos se llevarán la sorpresa de su vida al escuchar las terribles palabras del Señor cuando diga, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y no se trata de estar siempre dudando de nuestra salvación. Se trata de cuidarnos y asegurarnos de que estamos transitando por la ruta correcta, de tal manera que si no es así, demos la vuelta y entremos por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. La advertencia está dada. ¿Qué vas a hacer al respecto? Veremos hoy entonces el primero de estos peligros, el peligro de los falsos profetas. Cuidado con los que te pueden desviar. Y habla de los engaños de fuera. Los versículos 15 al 20 que ya leímos. La advertencia es clara. Guárdense de los falsos profetas. ¿Quién puede impedir que entremos por la puerta estrecha y sigamos por el camino angosto? Ciertamente nuestras propias concupiscencias, nuestras propias confianzas, pero también los falsos profetas. Pero antes de definir quiénes son ellos, atendamos la advertencia. El Señor es enfático. Guárdense, es decir, tengan cuidado, estén alertas. Y si lo dice es porque es una amenaza real. Si llegas a una casa y dice, cuidado, perro bravo, ¿qué haces? ¿Entras con plena confianza? Ciertamente que no. La advertencia está ahí para que no pases. O si lo haces, bajo tu propio riesgo. Existe un peligro, esa es la realidad, existe un peligro. Asimismo, el Señor advierte a sus discípulos acerca del peligro de ser desviados de la puerta estrecha y del camino angosto. Los falsos profetas procurarán hacernos creer que la puerta ancha y el camino espacioso también conducen al reino de Dios. Pero no lo harán abiertamente, sino de manera sutil, disfrazándose con vestidos de ovejas, siendo en realidad, como dice aquí el pasaje, lobos rapaces. Eso es lo que los hace más peligrosos, que no es fácil identificarlos, por lo cual es necesario ejercer mucho discernimiento y estar atentos, estar alertas, tener cuidado. Ahora, ¿quiénes son estos falsos profetas? Bueno, pseudo profeta, falso profeta, habla de algo fingido. Es decir, en este caso, una falsificación de un profeta. Así que para comprender quién es un falso profeta, debemos primero saber quién es un profeta o qué es un profeta. Y en el contexto bíblico, es alguien que ha sido comisionado por Dios para transmitir su mensaje. Es decir, tiene una comisión de parte de Dios y tiene un mensaje de parte de Dios. No habla por su cuenta, no va por su cuenta, sino de parte de Dios. Y el mensaje que lleva es de parte de Dios. Es el mensaje de Dios. Los profetas son hombres que Dios escogió
no tanto para predecir el futuro, aunque lo hicieron, hablaron de las cosas que vendrían más adelante, sino principalmente para hablar en el nombre de Dios, para advertir, para llamar, para exhortar. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas, ya que era la manera en la que Dios se comunicaba con su pueblo. Por ejemplo, en Nehemías 9:30 dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y en Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Siervos de quién? De Dios, que Dios envía a hablarle a su pueblo, a darle un mensaje a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:1, si vamos a Hebreos 1:1, Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el pasado, antes de la venida de Cristo, Dios habló a su pueblo por medio de sus profetas, proporcionando una revelación progresiva que apuntaba constantemente hacia la venida del Mesías. Y cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la mismísima palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Él es el Verbo. Por lo tanto, Jesús trajo la revelación a su plenitud. Y esa revelación, una vez que fue concluida y plasmada en los libros que tenemos de la Biblia, ya no son necesarios los profetas, al menos no en el sentido de proporcionar nueva revelación. Ya no hay nueva revelación. Por ahí andan algunos que se la dan de profetas que traen nueva revelación. He ahí algunos de los falsos profetas. Pero debemos entender que en un sentido práctico, todo aquel que proclama la palabra de Dios es un profeta. Está hablando de parte de Dios, pero lo hace con su palabra, no con su opinión, no con lo que él cree, sino que proclama la palabra de Dios. Mediante la revelación divina, los profetas y los apóstoles, dice la Escritura, que han puesto el fundamento sobre la cual la iglesia va siendo edificada, teniendo a Cristo como la principal piedra del ángulo, y es la que le da dirección a todo el edificio y sustento. En contraste con el verdadero profeta, entendemos entonces que el falso profeta o bien no ha sido comisionado por Dios, o no proclama el mensaje de Dios de una manera fiel, o inclusive niega con sus actos lo que predica con la boca. Es por lo tanto inconsecuente en su llamamiento, en su mensaje o en su estilo de vida, o en las tres cosas a la vez. Y esto era bastante común en el Antiguo Testamento.
y continúa siendo en la actualidad. Jeremías 23, 21 dice, por ejemplo, no envié yo a aquellos profetas. Dios dice, yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Se adjudicaron el hablar de parte de Dios cuando Dios no los había enviado ni les había dado su mensaje. En primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No crean cualquier cosa. No le crean a cualquiera. Prueben si lo que dice es de parte de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así como hay falsos profetas, también existen falsos apóstoles y falsos maestros. Pablo advirtió acerca de este peligro en su despedida de Éfeso. Si vamos a Hechos capítulo 20, Hechos 20, del 28 al 31, desde el 26 dice Hechos 20, 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dice, yo no le he sacado la vuelta a enseñarles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hace un verdadero profeta. Pero el falso profeta le saca la vuelta a temas espinosos, como vamos a ver en un momento más. Es una realidad, dice Pablo. No es a lo mejor va a suceder. Es una realidad. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y lo peor del caso es que algunos de ellos saldrán de entre los mismos miembros de la iglesia. Entonces, ¿cómo los distinguimos? ¿Cómo distinguimos a estos falsos profetas? ¿Cómo sabemos quién es genuino y quién es falso? Porque no traen un letrero que diga falso profeta, ¿sí? Aunque a veces hasta tarjeta de presentación traen como profetas, pero ya te das cuenta que es falso, ¿no? Solito. Me ha tocado. Yo soy el profeta tal, aquí está mi tarjeta, fulano de tal, profeta de Dios y otras cosas, ¿no? No, pues ahí ya se desacreditó solito, ¿no? Entonces no traen un letrero, no se presentan, porque estamos viendo que se introducen con piel, ¿verdad? Con vestidos de ovejas. Dice que se hacen pasar por unas ovejitas inofensivas, que tienen apariencia de piedad, como dice en 2 Timoteo 3, en el contexto de los hombres amadores de sí mismos. Pero en realidad son lobos rapaces, es decir, lobos voraces que se apoderan violentamente de su presa y que desvían a la gente hacia la puerta ancha y al camino amplio que conduce a la perdición. No nos equivoquemos, lo sepan ellos o no, ese es su objetivo.
porque son instrumentos del diablo. A veces saben lo que están haciendo y a veces son engañados al igual que las personas que los siguen. Su peligrosidad entonces estriba precisamente en que se hacen pasar por siervos de Dios. He ahí la dificultad de reconocerlos. Y lo hacen predicando un mensaje que se parece al Evangelio, pero que no es el Evangelio. Y como dice Pablo, que se apartan de la sincera fidelidad a Cristo. En 2 Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? No nos dejemos engañar, pues. Tales personas pueden parecernos muy amables, muy piadosas, pero detrás de esa sonrisa amable y palabras elocuentes está un lobo feroz preparado para devorarnos. Entonces, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo podemos saber si es un profeta auténtico o fraudulento? Si la misma Biblia nos enseña que los falsos profetas aparentan ser piadosos, queda claro que no podemos fiarnos solamente de sus apariencias, ni podemos esperar que se manifiesten de una manera abierta. Jesús dice entonces en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y lo repite en el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Concluye así como comienza, con la misma frase, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo los identificamos? Por sus frutos. Es el fruto lo que determina la clase de árbol que es y el estado en el que se encuentra. Y Jesús ilustra esta declaración ahí en los versículos 16 al 18. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, el árbol da fruto conforme a su naturaleza. Un arbusto de espinos no da uvas. Tiene que ser vid para producir uvas o higuera para dar higos. Por otro lado, la salud del árbol determina si el fruto es bueno o malo. Si el mensajero entonces es de parte de Dios, es genuino, entonces el fruto debe ser espiritual, tanto por su mensaje como por su persona. No va a dar un fruto diferente a su esencia. ¿Qué se espera recoger de un buen árbol? Un fruto de acuerdo a su naturaleza. Y un buen fruto surge de un buen árbol. Vemos entonces aquí dos maneras de identificar a los falsos profetas. Por su doctrina y por su persona. Por su doctrina y por su persona. Si conduce a la gente por la puerta ancha y el camino espacioso,
Si el mensaje que él proclama no lleva por la puerta angosta y el camino reducido, entonces no es de parte de Dios. Y si no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces no es un mensajero fiel. Y si no promueve una vida de consagración a Dios, entonces no es un profeta del Señor. Vamos en primer lugar entonces el mensaje que proclama, su doctrina. Acompáñenme a 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3. Segundo de Pedro 2, versículos 1 al 3. Dice así, segunda de Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y observen, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿se acuerdan a dónde? ¿Quiénes son los que pasan por la puerta ancha y caminan por el camino espacioso? Muchos, ¿verdad? Contrariamente a los pocos que entran por la puerta estrecha y siguen por el camino angosto. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí vemos a los falsos maestros en su manera de actuar. Introducen encubiertamente herejías destructoras, es decir, doctrinas que se apartan de la verdad de Dios y que destruyen el fundamento cristiano. Proclaman un evangelio falso, promueven una doctrina errónea, pero como bien lo advierte el Señor, no lo hacen abiertamente, lo hacen encubiertamente, como dice aquí Pedro. No enseñan cosas que son evidentemente contrarias al evangelio y a la sana doctrina. No quieren evidenciarse. Son lobos disfrazados. Si alguien viene a ti o se para en este púlpito y niega la divinidad de Cristo o su humanidad o la salvación solo por la fe en Cristo, de inmediato va a ser identificado como un falso. Más de uno va a brincar, va a decir, espérate, estás diciendo una herejía. Estos falsos maestros afirman la salvación por la fe en Jesús. Sí, Jesús es el Salvador. No lo niegan. Hablan de la gracia. Sí, Él nos salvó por gracia. Pero al mismo tiempo agregan otros requisitos a la salvación, que si la gente no se da cuenta, si no tiene sus sentidos bien afinados en el discernimiento del bien y del mal, termina abrazando esas mentiras, ese evangelio distinto, uno que agrega obras a la gracia. Y en parte ese era el conflicto que Pablo tenía con los Gálatas, que estaban siendo seducidos para creer que era necesario circuncidarse y cumplir con tradiciones y algunos requisitos de la ley para ser verdaderamente salvos. Si me acompañan a Gálatas capítulo 1. En el versículo 6, Gálatas 1:6,
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Dice Pablo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que tan pronto, así como abrazaron la salvación por la gracia, se han alejado de esa verdad para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque hay algunos, léase, falsos maestros, que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y más adelante en el capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay alguien estorbando. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos escuchando. Solamente nos dejamos llevar por la manera en la que esa persona habla y lo convincente que es. Versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Los falsos profetas y los falsos maestros, como hemos visto, son los que estorban la obra de Dios, agregando otros requisitos a la salvación. Claro que no lo plantean así, pero en el fondo es lo que promueven. Ahí tenemos a los mesiánicos, a los testigos o llamados testigos de Jehová, que realmente no son testigos de Dios, son falsos testigos de Dios, a los mormones y muchos grupos más. Algunos más sutiles, otros más abiertamente alejados de la verdad. Y si tú piensas que tu devoción a Dios, tu asistencia a la iglesia, tu servicio a Dios o tus buenas obras van a contribuir de alguna manera a tu salvación, entonces has creído un falso evangelio. Ahora, no siempre lo reconocemos por lo que dicen, porque como les digo, son muy sutiles, ¿verdad?, en su enseñanza. Entonces, más bien por lo que no dicen. Podemos reconocer mejor por lo que no dicen. Obviamente no van a advertir acerca de la puerta estrecha, ni del camino angosto. Van a dejar que sus seguidores transiten por la puerta ancha hacia el camino amplio que lleva a la perdición. Los van a engañar, haciéndoles creer que están en el camino correcto, cuando en realidad van derechito a la condenación eterna. No hablan del pecado, o rara vez hablan del pecado, del juicio de Dios, ni de la necesidad de la continua santificación. En Lamentaciones 2:14
Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Se dan cuenta? Dios había advertido al pueblo de Israel, van a venir otras naciones más poderosas y yo voy a permitir que se los lleven cautivos. Arrepiéntanse. ¿Pero qué hicieron estos falsos profetas? No, hombre, ay, qué exagerado Jeremías. Qué estricto, ¿verdad? No va a pasar nada. Somos el pueblo de Dios y podemos hacer lo que queramos y Dios nos va a proteger. Dios está mandando juicio y sus profetas, ¿qué hacen? Predicar vanas profecías y extravíos. ¿Y qué hace el pueblo? Sígueme diciendo, eso me gusta. ¿Sí? No me adviertas que vienen cosas duras. No, dime cosas bonitas. Pero en Romanos 6:22 dice la Escritura, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjense muy bien las palabras del apóstol Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, está hablando a creyentes genuinos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si el mensaje no promueve la santificación, no es un mensaje de parte de Dios. Predican un evangelio incompleto, dando a entender que es suficiente con hacer una oración para ser salvo. No, pues es que yo hace 20 años hice una oración para aceptar a Cristo. ¿Y qué ha pasado en tu vida? Nada. Sigo viviendo como vivía en aquel entonces. No ha habido una conversión verdadera. Pero si la doctrina es de Dios, tenderá a promover la santidad, la humildad, el dominio propio, el amor y las demás virtudes espirituales. El falso profeta prefiere no incomodar a la gente. Y por eso decía Pablo, yo no he rehuido a hablarles, a enseñarles todo el consejo de Dios. ¿No les sacó la vuelta? Pero los falsos profetas no se quieren meter en esos terrenos, no quieren incomodar a la gente. ¿Por qué? Porque quieren que los vean, ¿verdad? Como que los adoren, ¿verdad? Que los tengan en muy alta estima. Fíjense lo que dice Jeremías 14. Vayan a Jeremías 14, 13 y 14. Hablando de estos falsos profetas. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre.
no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Falsamente profetizan en mi nombre, dice el Señor. Y anteriormente en el capítulo 6, versículos 13 y 14. Jeremías 6, 13, 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y esto está en el contexto de una terrible acusación de Dios sobre su pueblo por su avaricia y por no amarlo a Él y a su palabra. Y vean lo que dice adelantito en el versículo 10, o ahí antes en el 6:10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Y qué hacían los falsos profetas? No pasa nada. O sea, aliviánate, échale ganas, ¿verdad? En lugar de amonestar y exhortar al pueblo, advertirles del peligro de apartarse de Dios, de ir en contra de su santa voluntad, los falsos profetas curan la herida con liviandad, diciendo simplemente que todo está bien, que lo único que hay que hacer es venir a Cristo, seguir a Jesús, o ir a la iglesia, o hacer una oración rápida y sin sentido. Y por lo general, los falsos profetas se aprovechan de que la gente solo quiere escuchar cosas buenas y no ser reprendidos por sus pecados. En segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4, advierte la palabra diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: predica la sana doctrina. No dejes de hacerlo, exhorta, reprende. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Siempre hay un mercado para los falsos profetas, porque la gente no quiere escuchar la verdad. Cuidado con no querer escuchar la verdad y atender la verdad. Vamos a ver más adelante la parábola que usa el Señor Jesús acerca de la casa fundada sobre la roca y la que está fundada sobre la arena. Entonces los falsos profetas y maestros se conocen por lo que dicen, pero principalmente por lo que no dicen, por lo que no enseñan. Pero además, por su carácter, por su vida. Si es un enviado de Dios, si es un mensajero de Dios, debe actuar de acuerdo a quien representa, al Señor. Entonces debemos estar muy atentos a dos aspectos. Vamos a resumirlo en esos dos aspectos: a sus motivaciones y a su carácter y conducta. Debemos ver sus motivaciones, y ciertamente es difícil juzgar las motivaciones, pero es el mismo fruto el que da a conocer la clase y la calidad del árbol. Por sus frutos los conoceréis. En muchas ocasiones los falsos maestros parecerían personas
muy piadosas, que hacen las cosas con el solo propósito de servir a Dios, pero con el tiempo empiezan a salir sus verdaderas intenciones. Si no se les da un lugar de preeminencia, si no se les asignan asuntos importantes en la iglesia, en las enseñanzas, en la predicación, empiezan a buscar la manera de hacerse notar. Y lo hacen desviando la atención de la gente hacia ellos y no hacia Cristo. Quieres distinguir un falso maestro, un falso profeta, va a traer la atención hacia sí mismo y no hacia Cristo, no hacia Dios y su palabra, no hacia la santidad de Dios. De una manera muy sutil buscan sacar provecho de la gente, ya sea en atenciones, favores, aún dinero, pero sobre todo enseñoreándose sobre los demás. En 1 de Pedro 5, vamos a 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. El Señor da instrucciones acerca de cómo pastorear a su grey. 1 Pedro 5. Desde el 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si tomas esto y lo pones delante de algún líder cristiano, te da una muy buena idea si es un verdadero o un falso maestro. Un falso maestro no hace las cosas con un interés personal. O más bien dicho, el falso maestro hace las cosas con un interés personal. Y esto eventualmente va a salir a relucir. Dice tener carga por las almas, pero a la hora de la verdad solo procura su propio beneficio. Y si no lo consigue, lo más seguro es que abandone su responsabilidad. Es como el asalariado que Jesús menciona en Juan capítulo 10, que vio venir al lobo y salió corriendo y ahí se cuidan, le dice a las ovejas, ¿no? No hay realmente un amor por el Señor y por la obra del Señor. Buscan un beneficio personal. El siervo fiel no busca agradar a los hombres sino a Dios. Pablo dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál es el favor que busco? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Que me tengan aprecio o que aprecien a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si mi objetivo principal es agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Pero además de sus motivaciones, el falso profeta se distingue por su carácter y su conducta. Su manera de ser testificará a favor o en contra de ellos. Y bueno, nuevamente no es fácil distinguir esto. Recuerden que están vestidos como ovejas, pero eventualmente saldrá su verdadera naturaleza.
No puede un espino dar uvas. Puede simular colgándose unas uvas en sus ramas, ir a comprarlas a la tienda y colgarlas, ¿no? Unos racimos. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Tampoco son abiertamente perversos. Alguien que es abiertamente perverso, pues es descalificado, pero inmediatamente. Son moralistas. Y se jactan de vivir una vida recta, aún superior a la mayoría de los cristianos, aunque muchos de ellos llevan una doble vida, siendo diferentes cuando están en público que cuando están en lo privado. Tratan mal a sus esposas e hijos, hacen negocios turbios, etcétera, etcétera. Así eran los escribas y fariseos, a los que Cristo confronta de una manera muy, muy fuerte. Se creían ovejas fieles de Dios. De hecho, se consideraban las mejores ovejas. Yo no soy como este. Yo diezmo, yo ayuno, yo hago, yo voy, yo digo, yo guardo. Y en muchas ocasiones su disfraz no era consciente. Y es lo que pasa con los falsos profetas y maestros. En algunas ocasiones su disfraz no es consciente. Lo que hacen no lo hacen conscientemente. No obstante, Jesús hace bien en llamarles hipócritas. El fruto aquí no es lo que aparenta, sino lo que con el tiempo se hace evidente. Podrán simular por algún tiempo, pero no por mucho. Eventualmente se sale a relucir lo que cada quien es. Métele un poco de presión. O no le des lo que está buscando. Y sale a relucir el carácter, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los conocemos? Por su doctrina, lo que enseñan o lo que no enseñan. Por su persona, por su carácter, si se apega a la descripción que hace la Biblia de un siervo del Señor. Así que la advertencia ha sido pronunciada. Cuídense de los falsos profetas. Pero yo diría no solamente cuídense de los que consideran ustedes profetas. Cuídense de no ser ustedes mismos unos falsos profetas. Porque cualquiera que proclama la palabra de Dios es, como ya dije en términos prácticos, un profeta. Puede ser verdadero o puede ser falso. Puede decir que cree y sus hechos niegan esa fe. Y es un falso cristiano. Y es un falso maestro porque o profeta, está proclamado algo incorrecto. Pero la advertencia ha sido pronunciada. Cuídense, dice el Señor. Cuídense. Por lo tanto, debemos estar siempre en guardia. Siempre vigilantes para no dejarnos engañar. Y esto implica varias cosas. Voy a mencionar algunas de ellas. Afírmate en la verdad. Afírmate en la verdad. Como se ha dicho, la mejor manera de identificar un billete falso es conociendo el billete verdadero. Si tú te dedicas a tratar de identificar la gran cantidad de falsificaciones que hay, nunca vas a terminar, porque cuando ya más o menos las tengas identificadas, ya sale una nueva. ¿Sí? Pero si conoces el verdadero, cualquier cosa que compares contra el verdadero, si no es igual, va a salir a relucir. Es por la exposición continua a la palabra de verdad que desarrollamos ese discernimiento espiritual
para diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a desarrollar ese discernimiento espiritual si no nos aplicamos a la palabra de Dios? Si no nos exponemos a la exposición de su palabra de una manera fiel. Entonces afírmate en la verdad. Número 2, no te confíes. No te confíes. Tal vez tú puedas decir, yo estoy bien, conozco la sana doctrina. Es más, asisto a una iglesia con sana doctrina. Practico las disciplinas espirituales. Sirvo en mi iglesia y todo eso. Pero como ya comenté acerca de lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos o no debemos permanecer confiados en nosotros mismos, sino confiar en el Señor. Tercer lugar, discernir las intenciones de nuestro corazón. Discernir las intenciones de nuestro corazón. Para que alguien sea engañado, generalmente tiene que haber algo que lo arrastre a ser engañado. Como ya vimos ahí en 2 Timoteo 4. Por querer escuchar cosas distintas, cosas novedosas, se amontonan maestros, ¿verdad?, sobre ellos para desviarlos precisamente en ese sentido. Por la avaricia del pueblo de Israel, los profetas se amontonaban sobre ellos para decirles cosas suaves, cosas bonitas. Recuerda que el corazón es engañoso y además perverso, ¿sí? Entonces es provechoso orar como lo hizo David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Nos atrevemos a orar así? Pero realmente nos atrevemos a orar de esa manera delante de Dios. Es examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Número 4, mantente dentro del rebaño. Recuerda que el lobo ataca primordialmente a las ovejas que se apartan de la protección del rebaño. Déjate exhortar, déjate amonestar. Y tú también. Exhorta, amonesta a aquellos que tienden a desprenderse. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice claramente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te dispones en humildad para que otros te digan tus fallas, te animen a volver al Señor? Número 5, aléjate de los falsos profetas y maestros. Aléjate. No estés jugando en el límite, no tientes a Dios. Si percibes que alguien te quiere atraer hacia sí mismo y no hacia Cristo, que te quiere envolver con cosas raras y sutiles, sospecha y aléjate. Y con mayor razón si ves que su vida no refleja el carácter de Cristo, o que trata más bien de alejarte de la comunión de la iglesia. No, mira, ¿para qué vas? Todos son una bola de hipócritas, ¿sí? Les falta amor, ¿sí?
Mejor tú y yo acá, mira acá, podemos llevarnos la suave y nos animamos unos a otros, ¿no? Así a seguir aprendiendo. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Fíjense, dice, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No, mira, no importa, mientras creamos lo mismo, mientras todos nos digamos cristianos, hay que llevar la fiesta a gusto, en paz. No es lo que dice aquí. Si alguien causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina que viene de Dios, de su palabra, apártate de ellos en el sentido espiritual. Y número 6, confía en el Señor y en su protección. Porque puede llegar un momento que dices, oye, pues somos muy vulnerables. Estamos a expensas de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Sabes qué? Sí, si te desprendes del Señor y los medios de gracia que Él ha dispuesto. Pero si permaneces en Él, tienes la protección de Él. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Cristo. Nadie. Las mismas advertencias que Jesucristo da en el Sermón del Monte son el cuidado que tiene para su iglesia. No lo hace para descalificar, lo hace para que veamos realmente qué consiste la vida en el reino de Dios y digamos, yo quiero eso, Señor. Ayúdame, ayúdame. Él ha prometido cuidarnos y ayudarnos. Pero esa protección, ese cuidado, se da en parte por medio de nuestra obediencia a su palabra y por la perseverancia en las disciplinas espirituales que nos ha enseñado y mandado seguir. A final de Mateo, en Mateo capítulo 28, en lo que conocemos como la Gran Comisión, el Señor dijo, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión que nos ha sido dada a los creyentes es ir y hacer discípulos de Cristo, obviamente. Fíjense el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente tú tienes que guardar las cosas que el Señor te ha mandado, sino que tienes que ayudar a otros, enseñar a otros a que las guarden. ¿Sí? Esa es la comisión que nos dio, hacer discípulos en ese sentido. No a que vivan una vida licenciosa, apartada de la voluntad de Dios, sino que confíen en el Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque por tu gran amor tú nos adviertes de los peligros que enfrentamos día a día. Ayúdanos, Señor, a responder a esas advertencias tuyas y acudir a ti confiadamente
para obtener esa ayuda que tanto necesitamos, para afianzarnos en tu amor, en tu verdad, en tu cuidado, en tu protección. Líbranos, Señor, de toda jactancia, de toda arrogancia, de toda soberbia, de decir, a mí no me va a pasar esto. Si tú lo adviertes, es porque es una realidad. Guíanos, Señor, y fortalécenos en tu poder. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.